Su mirada se detuvo en mí más tiempo del debido, y sentí que mi cuerpo respondía antes de que mi mente pudiera resistir. La casa estaba en silencio, pero la tensión entre nosotros gritaba más fuerte que las palabras. Cada roce de su mano incendiaba un lugar que juré que nadie debía tocar. Me dije que estaba mal, pero la forma en que me miraba me impedía detenerme. El deseo se apoderó de mí lentamente, hasta que me di cuenta de que ya no quería luchar contra él. La noche había caído pesada y silenciosa, el tipo de silencio que hacía que cada pensamiento fuera más fuerte, cada respiración más perceptible. Acababa de terminar de lavar los platos, de secarme las manos con una toalla, cuando sentí esa mirada. No era nada obvio, nada que nadie más hubiera captado, pero lo sabía. Lo sentí como el peso del calor rozando mi piel. Cuando me giré, sus ojos ya estaban fijos en mí. Mi hijastro, ya un hombre adulto. Ya no era el chico que una vez pensé que era distante y educado. Había algo más agudo en su mirada esta noche, como si sus ojos no solo me miraran, sino que me buscaran, y por un fugaz segundo me quedé sin aliento. Intenté quitármelo de encima. Es tarde, está cansado, te lo estás imaginando. Pero la verdad era más difícil de ignorar. Sus ojos me seguían de una forma que no debía suceder. Y peor aún, no quería que se detuviera. Llevé las tazas de té caliente a la sala de estar. Se sentó en el sofá. Con un brazo apoyado perezosamente en el respaldo, su postura relajada, pero su mirada nunca se apartó de la mía. Coloqué su taza sobre la mesa con cuidado, evitando su mirada, pero aún así sentí el calor que emanaba de él. Gracias, dijo, con su voz baja, áspera, casi íntima por la forma en que me envolvía. Forcé una sonrisa. Por supuesto. Me senté en el otro extremo del sofá, sintiéndonos demasiado cerca y demasiado lejos a la vez. El silencio se hizo pesado. La televisión zumbaba de fondo, pero no podía prestarle atención. Mi corazón latía más fuerte con cada segundo que pasaba. Entonces lo sentí. Su mano descansaba cerca de la mía, a solo unos centímetros. No se tocaba, pero bien podría haberlo hecho. La electricidad en esa pequeña distancia me dolía en lugares que había olvidado. Apreté la mano contra mi regazo, apretándola con fuerza, pero vi la leve sonrisa burlona en la comisura de sus labios, como si supiera exactamente de qué huía. Y de repente, no estaba segura de si quería seguir corriendo. Al día siguiente, el recuerdo de esa mirada persistía como una sombra. Me dije a mí misma que no era nada, solo un truco de mi imaginación. Pero en el desayuno, cuando pasó rozándome para alcanzar la cafetera, su hombro rozó el mío. Demasiado deliberado, demasiado lento. Me quedé paralizada, con la respiración entrecortada, mientras se servía una taza como si nada hubiera pasado. «Buenos días», dijo con naturalidad. «Buenos días», susurré en respuesta, con una voz vergonzosamente suave. Me miró entonces, no como a un hijo, no como a alguien familiar. No, era la mirada de un hombre que deseaba, que se atrevía. Sentí una opresión en el pecho, una peligrosa emoción me recorrió. Pasé el resto del día inquieta, incapaz de concentrarme en el trabajo, repasando cada momento en mi cabeza. La forma en que sus ojos me recorrían al inclinarme hacia adelante, el roce de su hombro contra el mío. La curva de su sonrisa que parecía guardar secretos que no estaba preparada para oír. Esa noche, el sueño se negó a llegar. Me giré en la cama, mirando al techo, escuchando el leve crujido de la casa asentándose. Y entonces oí pasos, lentos, cuidadosos, casi vacilantes. La puerta de mi habitación seguía cerrada, pero lo sabía. Lo sentí allí, rondando en el pasillo, justo al otro lado del bosque. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo oyera.
Los minutos se hicieron pesados e insoportables. Entonces los pasos se alejaron. Debería haberme sentido aliviada, pero en cambio sentí el dolor de la decepción. La noche siguiente llovió a cántaros afuera, golpeando las ventanas con un ritmo constante. Me acurruqué en el sofá con un libro, intentando conectar con todo menos con él, pero fue inútil. Entró en la habitación, con el pelo húmedo y la camisa ligeramente ceñida por la tormenta. Se sentó, más cerca esta vez, no al otro lado de la habitación, no al otro extremo del sofá. Más cerca. Se me cortó la respiración, pero no me moví. No podía. ¿Qué estás leyendo?, preguntó con la voz más suave, casi curiosa. Levanté el libro, aunque no estaba segura de si lo había mirado. Sus ojos estaban fijos en mí. De camino, me coloqué un mechón de pelo detrás de la oreja. En el camino nervioso, mis dedos se cerraron sobre la columna vertebral. En ese momento, el mundo se sintió suspendido. La lluvia afuera, el zumbido de la lámpara, el parpadeo de las páginas. Todo desapareció bajo el peso de su presencia. Se inclinó ligeramente, tan cerca que pude oler la lluvia sobre él, la talidez de su piel. Mi pulso se aceleró. Mi libro se deslizó de mis manos al sofá, olvidado. Y entonces su voz, baja, deliberada. «Sabes, yo también veo cómo me miras». Se me cortó la respiración. Me quedé paralizada, con los ojos abiertos, el corazón latiendo con fuerza, traicionando la negación que quería negar, pero no lo negué. No podía, porque la verdad ardía demasiado caliente entre nosotros como para seguir ocultándola. Esa noche, de nuevo despierta, miré fijamente a la oscuridad, con sus palabras resonando en mi interior. Él también ve cómo lo miras. Tenía razón. Había estado luchando contra algo que ya se había arraigado, algo peligroso, prohibido, embriagador. Y me di cuenta de que no era solo él quien se había pasado de la raya. Era yo. Ya había caído. La lluvia había parado, pero la tormenta que sentía en mi interior no. Sus palabras permanecían en mi mente como un secreto que no podía quitarme. Sabes, yo también veo cómo me miras. Durante los 2 días siguientes, lo evité. Me sumergí en tareas, recados y distracciones sin sentido. Pero cada vez que oía sus pasos en el pasillo, cada vez que su sombra pasaba, mi pulso me delataba. Era como si hubiera tirado de un hilo que ya no podía desenredar. La tercera noche me desperté con un débil golpe. No fue fuerte, más bien como un suave golpecito destinado solo para mí. Mi cuerpo se paralizó, mi respiración se aceleró. Lentamente me incorporé, con el corazón latiéndome con fuerza mientras susurraba: «¿Quién es?». Hubo un silencio, luego su voz, bajo, con cuidado: «Soy yo». Sentí una opresión en el pecho. Sabía que debía decirle que volviera a la cama, que me dejara en paz, pero mis labios no se movieron. En cambio, caminé hacia la puerta, dudando solo un segundo antes de abrir. Él estaba allí sin camisa, con el pelo despeinado, como si él tampoco hubiera podido dormir. Sus ojos buscaron los míos, llenos de algo que ya no podía ignorar. «No podía dormir», murmuró. «Yo tampoco. Debería haberlo despedido, pero en lugar de eso, me hice a un lado». Él entró en silencio, cerrando la puerta suavemente tras él. La habitación se sintió más pequeña al instante, cargada de una energía que me hizo sentir un hormigueo en la piel. Se sentó en el borde de mi cama, y yo permanecí de pie, abrazándome como un escudo frágil. «Esto está mal», susurré, aunque mi voz temblaba más por anhelo que por convicción. Sus ojos se clavaron en los míos. «Entonces, ¿por qué siento que es lo único correcto?». El silencio se extendió entre nosotros, tan denso que pensé que podría aplastarme. Mi respiración se volvió.
superficial, y supe que la línea a la que me había estado aferrando se estaba disolviendo. Él me tomó la mano. Sus dedos rozaron los míos, tímidos pero seguros, y la calidez de ese roce me deshizo. Me senté a su lado sin poder contenerme. Por un momento no hablamos. Nos quedamos sentados allí, su pulgar acariciando el dorso de mi mano, enviando oleadas de fuego por todo mi cuerpo. Fue suave, casi inocente, pero el significado era todo lo contrario. Entonces, lentamente, se inclinó más cerca. Sentí su aliento antes de que sus labios estuvieran cerca de los míos, el aire cargado de tensión. Mi corazón latía tan fuerte que creí oírlo. Y entonces, como si el tiempo hubiera estado esperando este momento, sus labios rozaron los míos. Suave, vacilante al principio, como si estuviera haciendo una pregunta para la que no tenía respuesta. Pero luego me incliné también, respondiendo de la única manera que podía. El beso fue tierno, lento, pero encendió algo peligroso, algo que había enterrado durante demasiado tiempo. Su mano ahuecó mi rostro, atrayéndome más profundamente, y me derretí contra él, cada parte de mí traicionando las reglas que tanto me había esforzado por mantener. Cuando finalmente nos separamos, nuestras respiraciones se mezclaron en el silencio. Lo miré a los ojos y vi la verdad que había estado negando. No era solo una tentación pasajera, era un fuego que ya me consumía. No debería, susurré, con mi frente apoyada en la suya. Lo sé, susurró, pero ninguno de los dos quiere parar. Los días siguientes fueron un borrón de miradas furtivas y sonrisas disimuladas. Nos movíamos por la casa como actores en un juego secreto, fingiendo que nada había cambiado, cuando todo dentro de nosotros sí. Durante la cena, su pie rozó el mío bajo la mesa, deteniéndose justo el tiempo suficiente para hacerme jadear suavemente. Sonreía con suficiencia, ocultándola tras su vaso. Cuando me cruzaba con él, en el pasillo, su mano rozaba la mía por un brevísimo instante, invisible para los demás, pero suficiente para hacerme flotar las rodillas. La tensión era insoportable, pero adictiva. Cada momento separados solo hacía que los momentos juntos fueran más intensos. Una noche estaba doblando la ropa en mi habitación cuando apareció en la puerta, apoyado en el marco con indiferencia, pero sus ojos contaban otra historia. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Negué por la cabeza, intentando mantener la calma. No, estoy bien. Pero entró de todos modos, cogiendo una camisa del montón. La dobló lentamente, sin apartar la mirada de mí. El aire entre nosotros se hizo más denso. Mis manos temblaban mientras intentaba concentrarme. Pero cuando sus dedos rozaron los míos sobre la tela, la camisa cayó al suelo, olvidada. Nos quedamos allí. La distancia se había desvanecido. Nuestros cuerpos a centímetros de distancia. Él extendió la mano y apartó un mechón de pelo de mi cara. Su tacto se detuvo en mi mejilla. «Me vuelves loco», susurró, con la voz áspera por el deseo. Cerré los ojos y me apoyé en su mano. «Me vas a arruinar», murmuré. Sus labios encontraron los míos de nuevo, con más urgencia esta vez, llenos del anhelo que ambos habíamos estado negando. Mis brazos lo rodearon, atrayéndolo más cerca, como si pudiera esconderme en el calor de su cuerpo. El mundo exterior dejó de existir. No había familia, ni reglas, ni juicios, solo nosotros, enredados en un secreto demasiado peligroso para confesar. Esa noche, de nuevo acostada sola en la cama, me llevé los dedos a los labios, todavía hinchados por su beso, con el pecho dolorido a partes iguales de culpa y deseo. Sabía que esto no podía durar, que secretos como este siempre salen a la luz. Pero en ese momento,
No me importó, porque cada vez que cerraba los ojos, lo veía, lo sentía. Oía su voz susurrando mi nombre, como si solo le perteneciera a él. Y en el fondo, supe la verdad. Ya no estaba cayendo. Ya había caído por completo. La casa estaba demasiado silenciosa esa noche. El tipo de silencio que hace que cada sonido sea más agudo, cada latido más fuerte. Intenté concentrarme en el libro que tenía en el regazo, pero las palabras se desdibujaban. Mis pensamientos se enredaban en él, su voz, tacto, sus labios aún me atormentaban. Y entonces lo oí. Sus suaves pasos contra el suelo de madera. Mi pulso se aceleró al instante. No necesité levantar la vista para saber que era él. Lo sentí antes de verlo. Se detuvo en el umbral de la puerta, apoyado en el marco, con esa misma serena confianza que siempre me desgarraba. «Sigues despierta», dijo en voz baja. «Tú también», susurré, cerrando el libro. Aunque no había leído ni una sola página, entró despacio, con paso decidido, y cada paso me hundía más en la tormenta de la que no podía escapar. Cuando se sentó a mi lado en el sofá, el espacio entre nosotros desapareció como si nunca hubiera existido. Su calor irradiaba, envolviéndome como un secreto que no debía guardar. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. El silencio se densificó con todo lo que no podíamos decir. Entonces se inclinó más cerca, su voz un susurro en mi oído. «No puedo fingir más». Se me cortó la respiración. «No deberíamos». «Lo sé», dijo, su mano encontrando la mía, sus dedos entrelazados, con una fuerza que me impedía separarme. «Pero cada vez que te veo, no puedo dejar de desearte. Y no creo que quieras que pare». La confesión derribó el último y frágil muro al que me había aferrado. Mi cuerpo me traicionó. Me incliné hacia él. Mis labios se separaron. Mis ojos se cerraron cuando su boca encontró la mía. El beso no se parecía en nada al primero. Esta vez no hubo vacilación, ni miedo a cruzar la línea. Fue fuego, hambre y desesperación. Un choque de todo lo que habíamos estado negando. Sus manos me ahuecaron el rostro. Luego se deslizaron por mi espalda, atrayéndome hacia él como si temiera que me escapara. Me derretí, mis dedos aferrados a su camisa, anclada en una tormenta que ya me había arrastrado. Cada beso, cada caricia, cada respiración era una declaración de una verdad demasiado peligrosa para. Admítelo en voz alta. Pertenecemos a este deseo prohibido, cueste lo que cueste. Cuando finalmente se apartó, con la frente pegada a la mía y el pecho agitado, pude oír el temblor en su voz. Si esto es un error, es el único que quiero cometer. Las lágrimas me picaron en los ojos, no de tristeza, sino del peso abrumador de lo que estábamos haciendo. Nunca lo entenderán, susurré. Entonces no se lo diremos, murmuró, mientras su pulgar secaba una lágrima que resbalaba por mi mejilla. Esto puede seguir siendo nuestro. Desde esa noche no hubo vuelta atrás. Vivíamos en un mundo de momentos robados, donde la línea entre el amor y el peligro se difuminaba. Más allá del reconocimiento. Una mirada al otro lado de la habitación se convirtió en una conversación secreta. Un roce de su mano contra la mía fue suficiente para provocarme un escalofrío. Por la noche, cuando el resto de la casa estaba en silencio, él me encontraba. A veces eran solo susurros en la oscuridad, su mano envuelta alrededor de la mía bajo las sábanas del sofá. A veces eran sus labios sobre los míos, largos, persistentes, llenándome de la clase de calidez que había anhelado toda mi vida. No hablamos del mañana. No preguntamos por las consecuencias. Vivíamos solo en el presente, en el fuego prohibido que habíamos encendido juntos. Pero los secretos tienen una forma de exigir ser vistos. Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía la casa de tonos de oro,
casi nos pillan. Estaba en la cocina enjuagando platos cuando él se deslizó detrás de mí, rozando mi cintura con la mano al tomar un vaso. Fue sutil, casi inocente, pero la electricidad era innegable. Y entonces una voz. «¡Qué bien huele la cena!», gritó su padre desde el pasillo. Nos separamos de un salto al instante, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Me lanzó una mirada, mitad disculpa, mitad emoción, y me obligué a sonreír como si nada hubiera pasado. El peligro de ese momento solo avivó la llama entre nosotros. Esa noche, cuando la casa por fin dormía, vino a mí. Sus labios encontraron los míos en la oscuridad, su respiración entrecortada, su voz quebrada contra mi piel. «No podemos seguir así», susurré, incluso mientras mis brazos lo acercaban más. Él apretó su frente contra la mía, su voz baja y áspera. «Entonces dime que pare», pero no pude, porque la verdad era que no quería. Los días se convirtieron en semanas, cada una más peligrosa que la anterior. Viví 2 vidas, la que todos veían y la que le pertenecía solo a él. Y aunque la culpa pesara, no era nada comparada con la forma en que me hacía sentir viva, deseada, vista. Una noche, mientras yacíamos enredados en silencio, susurró. «¿Te arrepientes de ello?». Giré la cabeza, encontrando sus ojos en la oscuridad. «No», dije en voz baja. «Lamento no haberme rendido antes». Su sonrisa era débil, casi rota, pero sus brazos me apretaron como si nunca me soltara, y así nuestro secreto perduró en las sombras de la noche, oculto en los espacios entre las palabras y miradas. Quizás algún día la verdad nos destrozaría, quizás algún día su peso se volvería insoportable, pero por ahora, el deseo había tomado el control, y ninguno de los dos quería que fuera de otra manera.